Hola, bueno, estamos nuevamente acá para hacer una pequeño resumen, repaso de lo que hemos visto de la asignatura de Administración de Personal del técnico universitario en Administración de la Universidad del Biobío, con el objetivo de que ustedes puedan tener mayor orientación, puedan repasar con claridad lo que ya hemos visto en clases. Administración de Personal es una asignatura que primero tiene que partir, ¿cierto?, de la base de este esquema, ¿no? De que estamos dentro de una sociedad. Ya sea que vayamos a administrar una empresa, que vayamos a administrar las personas de una empresa, tenemos que tener claridad de este círculo virtuoso que muestro acá, ¿cierto? Que dice que somos parte de una sociedad y que esa sociedad, que es un conjunto de personas, tiene necesidades, ¿no? Las personas, las familias tenemos necesidades que satisfacer. En algún momento de la historia, en el contexto de lograr recursos para satisfacer estas necesidades, las personas se dan cuenta que individualmente tienen limitaciones, que probablemente colectivamente, si se hace bien, ¿cierto?, esas limitaciones desaparezcan y por eso se forman las empresas. Las empresas nacen para aglutinar personas con diversas capacidades, con diversos conocimientos y que en esa interacción, ¿cierto?, se genere un potencial mayor que logre generar un bien o un servicio que satisfaga necesidades de la propia sociedad. Es decir, la sociedad está compuesta por personas, esas personas en un momento de la historia, hasta la actualidad, forman organizaciones, ¿cierto? Entendiendo a la empresa, organización, como un conjunto de personas y otros recursos que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común que por sí solos les es imposible de lograr. ¿Cuál es ese objetivo? Satisfacer necesidades de la misma sociedad, ¿no? Este círculo virtuoso dice mucho de la esencia de una empresa: satisfacer necesidades para permanecer en el tiempo, y como una tercera derivada básicamente es lucrar, no lucrar, entregar un bien público, entregar un bien social, y así sucesivamente. Eso va a depender de cada empresa, ¿cierto?, de sus definiciones, pero lo importante es que las empresas están compuestas por personas que son de la misma sociedad, del entorno social en la que ésta se encuentra inmersa. Ahora bien, entendiendo a la empresa como un conjunto de personas, es importante analizar qué son las personas, y un análisis no tan prolongado, sino que tener claridad de que todas las personas, tú, yo, nosotros, ¿cierto?, tenemos nuestras formas de pensar, sentir y valorar propias, muchas veces diferentes de las demás. Hay tantas formas de pensar, sentir y valorar, tantas formas de ver el escenario en el que nos encontramos, de mirar el presente, la sociedad, distinta como personas existen. ¿Por qué? Porque cada persona, ¿cierto?, viene de una familia distinta, cada persona ha enfrentado la vida de manera distinta, ha vivido vidas distintas, ya sea porque nació en una estructura, en un sistema familiar distinto, fue a colegios distintos, probablemente algunos fueron a iglesias que inculcaron en ellos algunas creencias, dogmas, ¿cierto? Y así hemos ido desarrollándonos, hemos ido evolucionando y hemos ido formando nuestras propias estructuras mentales que son muy arraigadas a nuestro cerebro, no, que a la vez, según la psicología cognitiva, hacen que estas formas de pensar, estas estructuras mentales, estas creencias que tenemos personalmente, generan nuestro comportamiento. Es decir, o lo que trato de señalar con esto es que cada persona va a comportarse de acuerdo a lo que nosotros creemos. Yo creo que robar es malo, por ende no robo, ¿no? Es una cuestión como un ejemplo súper básico. Yo creo que estudiar es súper importante, por ende estudio, ¿cierto? Y cuando estudio, dejo de hacer otras cosas para estudiar porque creo que es importante por diversos motivos. Entonces eso es muy relevante porque cuando nosotros tratamos de gestionar a las personas dentro de una empresa, nosotros queremos que las personas se comporten de acuerdo a la promesa que han hecho. Y la promesa que han hecho son las competencias que nosotros vimos en ellos, los conocimientos que vimos en esas personas para que desarrollaran una labor dentro de la empresa que en conjunta con otras personas que desarrollan otras labores genere un desempeño colectivo mayor. Pero hay que considerar que cada persona cree en su foro interno una forma particular de cómo comportarse para el trabajo, para la vida, para todo, ¿no? Entonces es muy relevante considerar esto porque no es suficiente la imposición de instrucciones, que se creyó hasta hace un tiempo así. No es suficiente yo generar un buen manual de instrucciones para que las personas se comporten como esperamos que se comporten. No es suficiente por lo que está mostrando acá. Además que cada persona que forma la organización tiene sus propias creencias, valores, estructuras mentales, formas de pensar, formas de sentir, formas de valorar.
Por ende también tienen una tendencia a comportarse según lo que ellos creen. Entonces, en ese contexto es que las empresas formulan, entre otros, ¿no? Pero como una herramienta fundamental para hacer buena gestión de empresa, formulan planificaciones estratégicas, que no son más que un detalle, ¿cierto? Una definición de hacia dónde quiere ir la empresa y cómo quiere llegar allá, ¿no? Cuáles son sus objetivos. Vemos en la primera etapa de la planificación estratégica la definición de palabras que ustedes y de conceptos que ustedes han escuchado, la definición de visión, de misión, de valores y de objetivos, ¿no? O sea, hay como una definición de marco de principios y las metas que queremos alcanzar, que posteriormente se hacen diagnósticos internos, saber qué tenemos, cómo estamos internamente en cuanto a recursos humanos y no humanos, y luego también se hacen diagnósticos del entorno, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Del sector industrial en el que nos desenvolvemos, para que una vez con esas dos informaciones, los lineamientos que queremos desarrollar, el diagnóstico tanto interno como externo, ahí recién se formulan estrategias, ¿sí? Que son conjuntos de acciones que podemos desempeñar y desarrollar para alcanzar esos objetivos y ir acercándonos a ser dignos de la misión que hemos definido y a cumplir la visión. ¿Ah? Ahora, claro está que la estrategia se desglosa luego en políticas para desarrollar, en procedimientos que marcan la pauta un poco de cómo debe ser el comportamiento de cada individuo, de forma, valga la redundancia, individual, pero también de forma colectiva. Y bueno, en ese contexto, aquí está, por así decirlo, lo que se espera de cada persona que trabaja en la organización en los cargos que tenga, ¿no? Pero, y por eso, en una siguiente etapa, ustedes conocen el proceso administrativo, planificación, luego organización, para luego dirigir y finalmente controlar. En una siguiente etapa, una vez que se haya ya definido la planificación estratégica, se determinan qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas son necesarias para alcanzar estos objetivos, y ahí recién empiezan los procesos de reclutamiento, selección y contratación. Una vez que tengamos claro, no se contratan un profesional o una profesión, se contrata una persona que va a desempeñar un cargo, que va a desarrollar actividades, acciones acordes al plan estratégico, porque eso va a llevar a que todos, por así decirlo, rememos hacia el mismo lado, ¿cierto? Y vayamos a alcanzar las metas planteadas. Y se forman equipos de trabajo que, bueno, en un esquema, ustedes lo visualizan siempre en un organigrama, que es la fotografía de este proceso de organización. Ahora bien, cuando hablamos de gestión de recursos humanos o gestión de personas, lo que decimos, y es fundamental entenderlo así, es que el objetivo de la gestión de personas es generar las condiciones óptimas, tanto técnicas, ¿cierto?, para que el profesional se desarrolle, pero también humanas. ¿Ah? El objetivo de la gestión de personas es gestionar la generación de las condiciones técnicas y humanas para que los trabajadores puedan tener bienestar primero, o en un mismo nivel bienestar, y además puedan tener un buen desempeño. ¿Ah? ¿Y por qué hablamos de que tengan bienestar y un buen desempeño? Por lo que se señala, ¿no? Las personas que trabajan en la organización son trabajadores, son recursos que tienen competencias, conocimientos, capacidades que van a entregar a la organización para que ésta funcione. Pero no dejan de ser personas. Y como no dejan de ser personas, tienen también otras vidas, ¿no? Tienen su familia, sus amigos, sus propios sentimientos. Y en ese contexto, las personas que tengan y que estén bien, ¿cierto? Que estén bien en toda su vida, van a tener un mejor desempeño. Es por eso que hay algunos planteamientos que hablan de que la buena salud de los trabajadores, porque cuando una persona tiene bienestar, tiene buena salud, ¿cierto? Va a implicar una salud financiera de la empresa. En un juego de palabras, ¿cierto? Se dice que la salud del trabajador va a generar una buena salud financiera de la empresa, que va a hacer que esta empresa sea permanente el tiempo, satisfaga necesidades y pueda seguir aportando a la sociedad con sus bienes o servicios que desarrolla. Entonces es muy importante entender esto, porque la gestión de recursos humanos por sí no es solamente lograr, primero, que se cumplan solamente lo establecido por la legislación laboral. No es suficiente. Sabemos que lo establecido en la legislación laboral por el Estado, que es la mejor forma de organización que tiene una sociedad, sabemos que lo establecido por la legislación no es suficiente. La legislación siempre es reactiva a lo que está sucediendo en el contexto de las empresas. Por eso nacen los sindicatos también, ¿no?
como una forma de que los trabajadores se agrupen y puedan pedir condiciones de trabajo dignas y honrosas. Es por eso que es importante velar porque hay un equilibrio entre lo que la empresa le pide al trabajador en su desempeño y de lo que le entrega al trabajador para tener un buen bienestar. El sueldo no es suficiente para que un trabajador tenga bienestar, además que el sueldo es algo muy higiénico, o sea, es lo mínimo que un trabajador puede tener, ¿cierto? Que un trabajador puede aspirar a cambio de su trabajo. Y es importante porque un trabajador que no esté bien, que no tenga bienestar, que no tenga felicidad, que no tenga buena salud, no va a tener su desempeño. De repente nos encontramos en las empresas con que un trabajador que es súper cabo, que tiene muchas competencias, muchas habilidades, muchos conocimientos, que ha estudiado mucho, no rinde lo esperado. Y no rinde lo esperado por diversos motivos, pero principalmente muchas veces no rinde lo esperado porque no está bien. Y no está bien porque probablemente tiene problemas en la casa, porque tiene problemas de salud, por diversas cosas, ¿cierto? Y cuando un trabajo no está bien, por diversos motivos, no va a tener un desempeño óptimo. Y cuando no tiene un desempeño óptimo, ¿cierto? El desempeño colectivo de la organización tampoco va a ser el óptimo. Y en ese contexto, es súper relevante que la empresa procure eso. Ya veremos con más calma cómo puede una empresa procurar ese tipo de cosas, ¿no? Pero es importante que tengamos claro que la gestión de recursos humanos apunta al bienestar del trabajador, no solamente en el trabajo, sino que en su vida general, porque el trabajador no deja de ser persona cuando entra a la organización. En ese contexto, entonces, la gestión de personas se define como responsabilidad de línea en función de staff. Y esta es una frase un poco más técnica, pero muy fácil de entender, porque dice relación a que la gestión de personas, ¿cierto? Es responsabilidad de todos. ¿Ah? Del trabajador, su autogestión, pero principalmente de cada persona, de cada jefe, líder, directivo que tenga a cargo personas. La gestión de personas, ¿cierto? La motivación, la seguridad del trabajador, el bienestar del trabajador, el buen desempeño del trabajador es responsabilidad de cada jefe, de cada directivo, de cada líder que tenga a cargo a otras personas. No es cierto que la gestión de recursos humanos es exclusiva responsabilidad del departamento de recursos humanos, porque muchas veces en muchas empresas no existe departamento de recursos humanos. No existe, y lo vemos en las microempresas, no existe departamento de gestión. A lo más el departamento de administración y finanzas de repente se hace cargo de las funciones netamente legislativas, ¿no? Contratar gente, remunerar a las personas, despedir a las personas. Pero por ende, el encargado del bienestar del trabajador en cuanto a su seguridad, en cuanto a su motivación, en cuanto a su capacitación, en cuanto a su buen desempeño, es responsabilidad de cada persona, de cada trabajador que tenga a cargo otros trabajadores. Y se dice que es función de staff porque muchas veces existe un departamento que asesora, pero no toma decisiones para ayudar a esa persona que tiene a cargo a otras a hacer una buena gestión de personas. Ese departamento algunas veces es interno y otras veces es externo. Hay muchas consultoras, ¿cierto?, que ayudan a las empresas a reclutar y contratar personal, por ejemplo, reclutar, seleccionar y contratar personal. Caso de esto podemos ver que en un colegio la directora o el director del colegio es el responsable de la seguridad, de la motivación, de la capacitación, del bienestar de sus trabajadores. Ahora bien, no sabe cómo hacer eso, ¿no? Un director de un colegio probablemente tenga muchas capacidades pedagógicas de cómo establecer y lograr los objetivos del colegio, pero no tiene estudio, no tiene la formación y por ende pide asesoramiento a recursos humanos, que puede ser un departamento propio de la empresa o puede ser un ente externo. Por ejemplo, en un colegio lo más simple para cumplir con la legislación laboral es delegarle el trabajo de la remuneración, de los pagos de imposiciones a un contador, ¿no?, que lleva la contabilidad de la empresa. Pero eso no deja de hacer responsable de la remuneración y de todas las otras cosas que hemos dicho a el director del colegio. Lo mismo pasa en una empresa productora de algo, ¿no? Cuando se va un trabajador que era el jefe de planta, por decirlo de alguna forma, ¿qué pasa? ¿Cómo contratamos a la mejor persona para que reemplace a ese trabajador? No sé cómo hacer procesos de reclutamiento, no sé cómo hacer procesos de elección, por ende, no sé quién voy a contratar. Y es por eso que algunas empresas sin departamento de recursos humanos
o cuando el Departamento de Recursos Humanos solamente se hace cargo de la legislación laboral, piden asesoramiento de una consultora externa para que ellos sean los encargados de reclutar, seleccionar y entregarnos una terna o una quina a las personas responsables para que éstas elijan dentro de estas 3 o 5 personas que este asesoramiento dijo, mira, estas 5 personas son las mejores personas que tú puedes contratar según el perfil de cargo que está establecido. Eso es muy relevante entender cuando hablamos de que la gestión de recursos humanos es responsabilidad de línea y función de staff. Responsabilidad de cada una de las personas que está a cargo de otras personas y función de staff porque muchas veces se pide asesoramiento interno o externo para hacer una buena gestión de recursos humanos. Ese es el contexto de estas primeras clases que hemos tenido, que hemos avanzado, de lo que hemos visto, y en ese contexto vamos a seguir avanzando para ir profundizando en las técnicas de recursos humanos, para ir profundizando en la forma de hacer una buena gestión de personas, pero es fundamental entender esta primera parte que son como las raíces del árbol para después seguir construyendo.